Un cordial saludo, mi nombre es Duvernay Oyola. Hoy voy a explicar eh, toxicológicamente metales y gases. Entonces, ¿qué son los metales? Vamos a dar una pequeña definición diciendo qué son los metales. Entonces decimos que los metales son aquellos elementos químicos ubicados dentro de la tabla periódica que se encuentran dentro de los grupos 1 y 2A, los metales en transición y los grupos 3 y 4 del A. Algunos elementos como del grupo 4A se han estudiado habitualmente junto a metales. ¿Sí? En todos estos grupos se encuentran metales muy relevantes desde el punto de vista toxicológico. Ahora, cuando hablamos de gases, consideramos dentro de este apartado, ¿qué son los gases? Son aquellas sustancias que son producidas en condiciones normales y que hoy en la temperatura se encuentran en el estado gaseoso, o sea, a temperatura ambiente. Pues de estos hay unas circunstancias, ya son unas características y demás. Cuando hablamos de características, vamos a referirnos un poquito a las características de los metales. ¿Cuáles son las características de los metales? Que sus características básicas se basan en su estructura electrónica, las cuales condicionan algunas preferencias de enlace donde domina su enlace metálico. También establece un enlace entre átomos de los mismos elementos que se van caracterizados por la formación en la mayoría o en todos de estructuras cristalinas en que cada átomo comparte electrones de muchos vecinos. Pueden ser enlaces iónicos. Se pueden hacer enlaces sobre todo de metales alcalinos y metales alcaniloterros, algunos ligeros, algunos de algunos no metales y demás. Cuando hablamos en gases, una de sus características que pueden de las características de los gases que pueden emitir vapores al ser sustancias volátiles, que pueden ser derivadas de la descomposición también de estos metales, ¿sí? Que al ser inhalados ejercen un efecto tóxico, pues que hay una serie de productos químicos que también ejercen ciertas circunstancias. Dentro de los gases tenemos gases irritantes, gases anestésicos, y los gases que no son irritantes son gases asfixiantes. Y con esto no significa que no presenten lesiones, sino que su manera de composición es muy diferente al resto. ¿Cómo es la forma? Bueno, entonces aquí ya hablando, vamos, ¿cómo es la forma de ingreso de los metales al cuerpo? Aquí teniendo una investigación de un artículo, me dice que el contacto de los metales en el humano se produce a través del agua y los alimentos. Normalmente, voy a citar la siguiente parte, normalmente a dosis bajas, pero su toxicidad a lo largo de la historia se ha expresado sobre todo en una exposición profesional en actividades mineras y más al emplearse también con fines homicidas. Cuando tenemos intoxicaciones, en la historia se describieron intoxicaciones crónicas por metales relacionados, también con tóxicos empleados para fines suicidas o homicidas. Ahora, el ingreso de los gases es a través de la vía respiratoria, sea superior, y estos se alojan en la vía inferior del sistema respiratorio. Bueno, en el caso de cómo se comportan, cuáles son los efectos tóxicos de los metales, podemos decir que en una exposición o una intoxicación aguda
los metales pueden realizar efectos adversos o fulminantes, pueden afectar las vías digestivas, cardiovasculares, hepatorrenales o neurológicas. Significa que pueden haber daños a nivel del sistema nervioso, a nivel del sistema circulatorio o la parte de la función del hígado y de los riñones, ¿sí? En caso de intoxicaciones crónicas, el efecto que puede hacer los metales es a largo plazo es digámoslo así, una carcinogénesis, lo que se puede desarrollar algunos tipos de cáncer, cáncer mutagénico, teratogénico, en algunos casos es genotóxico. En el caso de los gases, podemos tener en efectos, la mayoría de los gases hacen efectos de intoxicación aguda. Podemos tener la irritación de las paredes, de la mucosa. Podemos tener también la irritación de los alvéolos, del tracto, bueno, en resumen sería el tracto, la parte superior e inferior del sistema respiratorio. Y en algunos casos, los gases no pueden ejercer efectos a largo plazo. Bueno, siendo la exposición crónica, estos gases pueden traer elementos metálicos, pueden transportar elementos de la descomposición de algunos metales. Estos sí pueden generar los mismos efectos toxicológicos que puede generar un metal. Bueno, otro efecto es que los gases pueden ser asfixiantes. Y pueden provocar la muerte a una exposición de mediano a un buen corto tiempo, dependiendo de la toxicidad del gas y su composición. Ellos pueden crear la muerte, puede haber una hipoxia, puede desplazar el oxígeno y en este caso puede tener un comportamiento muy diferente en el ser humano. Entonces tendríamos unos síntomas serios como pérdida de la conciencia. Podemos tener síntomas como un esfuerzo para poder respirar, asfixia y demás. Y tomando, bueno, en este caso pues ya explicándolo a los gases y los metales, ¿cuáles serían los métodos para evitar el riesgo de intoxicación entre metales y gases? Pues en este caso sería lo más prudente es el uso de los debidos equipos de protección personal para la manipulación con contacto directo de algunos metales que se pueden quedar adheridos o que tienen la posibilidad de ser absorbidos por la piel. Digamos, en el caso de uso de guantes, en el caso de equipos de algunos uniformes especiales para que los metales no entren en la absorción, sistema de absorción de la vía dérmica, de la vía digestiva. Un buen lavado de manos es una de las buenas estrategias de prevención del riesgo.